Buenos días a todos. Es un placer estar hoy en este primer encuentro Europa Bio, ASEBIO sobre innovación y terapias biológicas. Me gustaría antes que nada agradecer a Europa Bio y muy especialmente a su secretaria general, Nathalie Moll, su apoyo y colaboración en la organización de este encuentro que estamos celebrando sobre un tema de máxima actualidad, la innovación y las terapias biológicas. Como ya ha dicho Regina, el objetivo de la jornada es dar a conocer la situación de los productos biológicos en Europa y en España y trasladar a la comunidad científica y médica y a la sociedad en general, en particular a las autoridades sanitarias, unas reflexiones que permitan generar un debate constructivo sobre los medicamentos biológicos. También quiero dar las gracias a los diferentes ponentes de expertos que nos acompañarán a lo largo de esta mañana, muy especialmente a los que están hoy en esta mesa, que nos irán aportando las claves para conocer y avanzar en estas cuestiones. Y muy especialmente es un placer presentarles a Stefan Bergonde, líder del Topic Group de Biosimilares de Europa Bio. Stefan cursó estudios de Economía, Empresariales y Gestión Intercultural en la Universidad de Erlangen-Nuremberg, en Alemania, y cuenta con 22 años de experiencia en la industria sanitaria y farmacéutica enfocada a la dirección general, marketing y ventas, gestión de cambios e iniciativas estratégicas. Desde 2012 es director general de Iniciativas Estratégicas Europeas de AbbVie. Su presentación nos mostrará la situación de los productos biológicos en Europa, así como la contribución de Europa Bio al intenso debate político sobre las cuestiones clave relativas a estos productos entre los reguladores europeos y nacionales, responsables políticos, médicos, otros profesionales de la salud y los pacientes. En este sentido, Stefan nos presentará bajo el título Cuando la ciencia se reúne con la política, la nueva guía sobre los biosimilares en Europa que ha publicado recientemente Europa Bio y que proporciona datos básicos sobre los medicamentos biológicos, incluidos biosimilares, y explica por qué Europa tiene que seguir manteniendo altos estándares para estos productos y la importancia de algunas cuestiones clave, como mejorar su trazabilidad, una información transparente en el etiquetado de los productos biosimilares, cómo facilitar la comprensión del médico y el paciente, así como el respeto a la autoridad de prescripción de los médicos, y, en última instancia, un llamamiento a los responsables de la Unión Europea a seguir desarrollando un marco de política adecuado que tenga en cuenta las especificidades de los productos biológicos y sus biosimilares, especialmente cuando se compara con los medicamentos genéricos de moléculas pequeñas de síntesis química. Es igualmente para mí un honor presentarles también a Michael Reilly. Michael Reilly es doctor en leyes por el Chicago-Kent College of Law del Instituto de Tecnología de Illinois, máster en Administraciones Públicas por la Universidad del Sur de California y presidente fundador de Tidwell Group. Anteriormente, el señor Reilly trabajó como secretario adjunto asociado en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, siendo responsable del desarrollo de políticas y de su aplicación, así como la supervisión de la normativa relativa al Center for Medicare and Medicaid Services y a la FDA. Michael Reilly es el actual director ejecutivo de la Alliance for Safe Biological Medicines, una organización que reúne a pacientes, médicos, farmacéuticos y compañías biotecnológicas con el objetivo de intentar garantizar la seguridad del paciente. Es una de las entidades que hoy está a la vanguardia del debate político de los productos biológicos y biosimilares. Michael nos presentará los resultados del European Prescriber Survey, un estudio llevado a cabo entre 470 médicos en 5 países, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España, sobre los hábitos de prescripción y conocimiento acerca de los productos biológicos y biosimilares, lo que refleja la práctica clínica diaria en Europa en lo que respecta a estos medicamentos. Y la verdad es que las conclusiones son realmente sorprendentes. Esperamos que estas presentaciones nos permitan a todos poner en común ideas y reflexiones
para seguir construyendo un sistema público de salud más eficiente a la hora de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de la sociedad. Muchas gracias. Vamos a hacer las presentaciones y luego dejaremos 5 minutos para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Stefan, please. Thank you very much, Carmen, for your introduction, and good morning. Buenos días, señoras, señores. Muchas gracias por la invitación. Es un honor hablar para ustedes como presidente del grupo de biosimilares de Europa Bio. Como hemos comentado, he trabajado en AbbVie en marketing y ventas. En primer lugar, Europa Bio y Bio, esta reunión sobre terapias biológicas, es un honor para mí presentarles la guía de biosimilares en Europa, recientemente creada. También, como saben, publicamos un informe de posición que es mucho más conciso que esta guía. En primer lugar, ¿por qué Europa Bio decide publicar y desarrollar una nueva guía sobre biosimilares? En este momento me gustaría también explicarles que las compañías representadas en el grupo de discusión de biosimilares son realmente una mezcla de más o menos 50-50 de empresas que una mitad realiza investigación y desarrollo exclusivamente en productos no biológicos, mientras que la otra mitad también está implicada en el desarrollo de biosimilares. Creo que es una mezcla bastante interesante que nos hace específico de lo que se puede ver en el mundo prebiológico, previo a los fármacos prebiológicos. ¿Por qué Europa Bio desarrolló esta nueva guía? Bueno, los miembros de nuestro grupo tenían la sensación de que había una serie de problemas relacionados con los biosimilares a los que había que prestar atención. Había que dedicar atención desde el punto de vista de las personas implicadas en los procesos de toma de decisiones políticas. Me gustaría regresar a abril de 2013, después de un par de años de trabajo bastante diligente. Las asociaciones de médicos, de mayoristas, también Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión Europea publicó el documento, un documento que conoceréis bien, sobre los productos biosimilares en Europa. Este documento se desarrolló en el grupo de trabajo de biosimilares, que estaba trabajando sobre la extensión de los biosimilares en Europa y que trabajaba en el ámbito de la corresponsabilidad en la investigación y desarrollo. Cuando este grupo se reunió, fue un grupo muy diverso, como imaginen, estaban todos los agentes implicados. Entonces nos planteamos qué hacer, qué es lo que realmente podemos desarrollar y producir, cuál es el reto. Se llegó a un consenso en el grupo por el que para ayudar a los actores implicados en Europa a tener confianza en los biosimilares y a aportar nuestra experiencia para detectar las prioridades, que es lo más importante. Eso fue quizá lo más importante, detectar dónde hacía falta ampliar conocimientos. Es de lo que hablará posteriormente Michael Reilly, esta investigación que se llevó a cabo y se publicó. En definitiva, elaboramos juntos este documento con todos los agentes implicados. Está en la página web de la Comisión Europea, pero aunque los biosimilares son una nueva categoría de productos farmacéuticos y siguen desarrollándose, también el marco político sigue evolucionando, continúa evolucionando. Europa ha sido un líder en lo relativo a biosimilares. Hay muchos países en el mundo que nos toman como una referencia a Europa. Creemos que Europa debería seguir sosteniendo y mantener este liderazgo en el mundo, también en el futuro, a medida que se introducen en el mercado más biosimilares. Por estas dos razones, por el hecho de que es una categoría que continúa avanzando
y por el dato de nuestro liderazgo mundial, es por lo que elaboramos esta guía. Me gustaría ir mostrándoos los elementos fundamentales de esta guía en estos minutos. Aquí ven en esta diapositiva la estructura de la guía. Nuestra idea no era generar un documento de 40-50 páginas, que sabemos es bastante duro, encontrar el rato, el tiempo necesario para leerla y estudiarlo. Quisimos ser más concisos, no cubrir todos los detalles. Como veis, hay 5 capítulos importantes que describen el proceso de aprobación de los biosimilares, y a continuación tratamos 3 temas que son prioritarios para nosotros relacionados con los productos biológicos. Son la nomenclatura, el etiquetaje y la atención apropiada a los pacientes y el proceso adecuado de receta y de prescripción. Los 5 datos que elegimos, que seleccionamos, que presentamos de una manera muy concisa, como ha mencionado antes Natalie, es que, en primer lugar, los productos biológicos se hacen a partir de sistemas vivos. Son sumamente sensibles al entorno de investigación, son mucho más difíciles de caracterizar, pero también igualmente de replicar. En segundo lugar, es la dimensión, el tamaño de los biológicos, que son 2000 veces más grandes que los de molécula pequeña. Por eso, el proceso de fabricación es crítico. Hay que pensar que deriva de una sola línea celular y se fabrican a partir de un proceso muy específico de fabricación. Este proceso es muy complejo, tiene muchos pasos de control para garantizar que el producto final sea realmente y coherentemente de un nivel de calidad altísimo, tal como pretendemos fabricar. El cuarto dato que queremos destacar es el proceso de aprobación. Como saben, se aprueban de una manera centralizada y se revisa por la Agencia Europea del Medicamento y afecta a la intercambiabilidad, a la sustituibilidad de los productos biosimilares entre un Estado miembro y otro. Y el último punto es el del mercado de los biosimilares. Los biosimilares aún constituyen un fragmento relativamente pequeño del mercado de los productos farmacéuticos en Europa. Sin embargo, si vemos, en 2013 constituía las 72,5% eran de molécula pequeña, que aún un porcentaje de ellos disfrutaban de exclusividad total. De ellos, un 1,5% representa a los productos biológicos, muchos de ellos aún sin patentes. Una oportunidad para las fabricantes de biosimilares y para posicionarse en una situación competitiva. Esto demuestra que en ese 1,5% del mercado total, los biosimilares tienen una tasa de crecimiento en toda Europa muy importante, mientras que los productos originadores van declinando en porcentaje. ¿Cuál era el objetivo de esta guía? El objetivo era realmente animar a los reguladores europeos a mantener los elevados estándares que habían sido establecidos en relación con los biosimilares y mantener este liderazgo mundial. Así que vamos a explicar el proceso de aprobación de una manera concisa. A continuación, nos dedicaremos al objetivo que debería perseguir Europa para mantener el liderazgo y 3 temas que hemos destacado como prioridades, que es la necesidad de una nomenclatura identificable, distinguible, la necesidad de lo que nos gusta considerar un etiquetado transparente
para hacer más accesible la información, especialmente para los médicos, pero también para los pacientes, para potenciar su comprensión, mejorar su comprensión de los biosimilares. Y, por último, tenemos el objetivo de garantizar un uso apropiado de los biosimilares, especialmente las personas que deben recibir tratamiento correcto con estos bioproductos. El primer tema de la nomenclatura, tenemos, como saben, un sistema de nomenclatura, de denominación común que prácticamente existe o se aplica para biosimilares y para los productos originarios que comparten este nombre común internacional. No se ha pedido que los solicitantes acudan a los organismos competentes para solicitar un nombre específico. Es algo que no ha ocurrido. Al mismo tiempo, la Unión Europea reconoce que con los productos biológicos hay una necesidad de garantizar la seguridad de los pacientes. Con este ánimo, en 2012 se publica una directiva relativa a la nomenclatura, de manera que cualquier evento adverso relativo a ellos debe quedar especificado y asociado al número de lote de fabricación. El uso del nombre comercial con los productos biológicos es bastante habitual, pero el número de lote es algo que se utiliza muy poco. Ahí nos damos cuenta que hay mucho trabajo que hacer, pero aún hay una gran cantidad de productos biológicos que que se utilizan sin referencia a su nombre de marca ni al número de lote de fabricación. Es necesario incluso aunque esto se tenga ya constancia de ello, es importante que nos enfoquemos en la seguridad de los pacientes y que debe hacerse una trazabilidad correcta de cualquier evento adverso. Europa Bio sugiere que Europa también avance y apoye una denominación común distinguible y también un cualificador de biosimilares, que es algo que ya se presentó previamente por la Organización Internacional de la Salud y que nuestras organizaciones apoyan. Nosotros creemos que este tipo de solución global beneficiaría a los pacientes, tanto en Europa como fuera de Europa, y además facilitará el hecho de que Europa siga siendo un líder en el ámbito de los biosimilares. La segunda prioridad es el etiquetaje. Actualmente la regulación en Europa, en la Agencia Europea de Medicamentos, dice que los biosimilares deben tener un etiquetaje similar al de los productos originadores, a no ser que la empresa haya solicitado una patente específica, un permiso específico. Es decir, se utiliza el mismo etiquetaje para los genéricos, así como para los productos biosimilares, pero nosotros pensamos que no deberían tratarse de la misma manera que a los genéricos. Actualmente no hay una información disponible para los médicos que sepan diferenciar entre genéricos y biosimilares. Hemos generado datos adicionales para demostrar la eficacia del producto de referencia y que a veces puede aplicarse al biosimilar, a veces no. Nosotros creemos que un etiquetaje para los biosimilares debería ser un etiquetado especial que contuviera elementos sobre el producto de referencia, pero también incluye datos, información preclínica y clínica relacionados con el biosimilar específico utilizado para la aprobación concreta. Con este etiquetaje transparente estamos convencidos de que la comprensión y aceptación de los biosimilares entre médicos y pacientes quedaría muy mejorada y disponer de esta información permitirá a los médicos tomar decisiones más informadas a la hora de elegir un tratamiento apropiado. El tercer y último asunto es el de la libertad de elección. Hemos mencionado antes que la decisión
de la decisión a la hora de escoger entre productos farmacéuticos. Con excepción de Polonia, debo decir, ningún miembro de la Unión Europea ha autorizado específicamente la sustitución. Y esto también es así en España, que ha prohibido la sustitución automática de los biológicos. En Europa Bio creemos que esta autoridad debe permanecer dentro de los miembros, pero también en manos de los médicos. La autoridad final de prescripción está en manos de los médicos. Es posible que no todos los miembros de la Unión Europea tengan el mismo etiquetaje, el mismo sistema de administración. Puede haber motivos de sobra para mantenerlo así, pero para que un paciente, después de un largo camino en el tratamiento de una enfermedad grave, reciba un tratamiento estable y seguro, creemos que los riesgos potenciales en cuanto a eficacia y seguridad de cambiar un tratamiento de un tratamiento genérico a biológico hay que tenerlos en cuenta. Así pues, hacemos un llamamiento a la acción a los médicos y a los pacientes también. Y insistimos en la necesidad de tomar medidas cuando se producen eventos adversos. Pedimos a los políticos, administraciones públicas europeas que incluyan un etiquetaje y una denominación específica que evite esos riesgos. También pedimos a Europa que garantice un etiquetaje más transparente y no un etiquetaje similar al de los genéricos, sino uno específico para los biosimilares, y que se haga así desde ahora hacia el futuro. Pedimos a Europa que siga apoyando la formación y la educación acerca de estos productos tan específicos, tanto en la comunidad médica como en los pacientes. En relación con los Estados miembros, pedimos que los Estados miembros tomen en cuenta las especificidades de los biológicos y biosimilares y en qué se diferencian de los medicamentos genéricos para evitar la sustitución no médica y para garantizar que los médicos sean quienes tengan la decisión final en cuanto al tratamiento de sus pacientes, ya que son ellos quienes mejor pueden tomar esa decisión. Creemos que es crítico implicar a todos los agentes implicados en el tratamiento y aplicación de los biosimilares. Recomendamos que siempre se utilicen los nombres de marca comercial y que esto sea un uso que asuman todos los estados y lo apliquen para el uso de todos los biosimilares. Y, por supuesto, en este sentido, la educación es fundamental. Por último, en cuanto a los médicos, a la hora de prescribir es muy importante y hay que recalcar que los médicos deben informar a los pacientes sobre las cualidades específicas de los biosimilares y explicarles y compartir con ellos, explicarles todas las opciones disponibles. Los médicos deben ser los últimos, en los que deben tener la última palabra a la hora de prescribir un tratamiento, tanto de acuerdo con las directivas europeas como con la regulación nacional, utilizando siempre el nombre de marca y el número de lote. Y por último, es importante garantizar que exactamente el producto que se les dispensa en la farmacia sea el que se le ha recetado y que para su mayor información puedan consultar este documento de la Unión Europea y puedan consultar información aportada por la Asociación Internacional de Pacientes, IACO, en concreto bajo la etiqueta de biosimilares, y que puedan referirse a las asociaciones de pacientes de sus países respectivos. Solo quisiera comentarles que toda esta información de esta guía de biosimilares, así como el documento de posición que les comenté antes,
así como el documento de consenso de información. Está todo en la página web de la Comisión Europea con su traducción al español. Europa Bio ha creado 3 documentos que presentan de una manera muy concisa y resumida los elementos clave de este documento de información, así como una breve presentación que quizá les pueda interesar. Muchas gracias a todos por su atención. Thank you, Stefan. Thanks to everybody for having me here. Estar aquí hoy, en particular a SEBIO, a Europa Bio y en particular al Ministerio de Sanidad. Voy a hilar un poco con lo que ha dicho Stefan, pero más particularmente voy a centrarme en algunos de los datos que pensamos que son importantes para seguir construyendo un mejor conocimiento entre los pacientes y los doctores sobre los biosimilares y las ventajas y también las precauciones que tienen que aparejarse. Entonces, voy a explicarles lo que se ha hecho por ASBM. Pues realmente se ha tratado de dar información y formación a un nivel global y es algo que podrán ver a medida que vean mi presentación. Bueno, antes de hablar exactamente de lo que hemos hecho en este estudio, voy a hablar también del caso español en cuanto a los doctores. Voy a remitirme rápidamente a lo que se trata cuando hablamos de biosimilares o bioproductos que sean seguros. Hemos empezado a trabajar en el 2010. Hemos tenido también el Ministerio de Sanidad de la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos. Fue nuestra primera base de lo que nos lanzó, pero hemos podido ver que había una naturaleza muy global en los biosimilares y voy a hablar del trabajo que hemos hecho de forma global y que nos lleva a estar hoy aquí. Somos una organización, la una que ha hablado de biosimilares en particular desde la perspectiva del paciente y de los médicos, de los profesionales. Tenemos también un comité de pilotaje que también incluye grupos de pacientes y grupos de médicos y podemos ver también la presencia de investigadores, de farmacéuticos que nos aconsejan y nos permiten también ir hacia adelante en la formación en los biosimilares. Y también, bueno, hemos visto como Stefan ha hablado de los procesos que se están haciendo en los marcos regulatorios. Tenemos unos principios directivos que llamamos los 4 pilares del ASBM. En realidad, lo primero es priorizar la seguridad del paciente. Es lo que hacemos como organización en todos los puntos implicados con los biosimilares. Nos estamos centrando en el paciente ante todo. El segundo punto se trata de sacar el mayor partido de lo que hemos aprendido. Hemos aprendido mucho del modelo de la Unión Europea, de lo que ha hecho las distintas instituciones. Esto cada vez nos lleva a las reuniones, a las investigaciones que se han hecho de Unión Europea con Europa Bio, con también los reguladores, para comprender dónde hay déficits en la educación, en la formación, pero también tener en este proceso de formación ayudar a que se aprenda más sobre las ventajas de los biosimilares y esperamos poder seguir en esta mejora de acceso a los biosimilares. El tercer punto de estos 4 pilares se trata de promover la farmacovigilancia. Es desde la perspectiva tanto del paciente como del médico, comprender exactamente lo que los pacientes están tomando, cuáles son las reacciones adversas, cómo tener una trazabilidad, desarrollar un sistema que nos permita hacer una farmacovigilancia. Lo hemos visto que hay muchos retos también en otros países como en América Latina
Latina, donde hay unas entidades regulatorias menos consolidadas. Por lo tanto, aquí, sin embargo, tenemos la Agencia Europea del Medicamento. Hemos visto también los desarrollos en Canadá, cómo se podría de esta forma consolidar un liderazgo mundial. Y la mayor parte del trabajo que hemos hecho y que vamos a hablar hoy implica el cuarto pilar, es decir, que hay una pertinencia del papel del doctor, es decir, que los doctores estén implicados quizás en la consultación, aunque no siempre en la toma de decisión, es decir, esto en la consulta, disculpe. Entonces, esto les permite comprender más sobre los biosimilares, sobre que de todas formas el doctor también pueda formar a sus pacientes y puedan hacer un seguimiento de lo que está tomando su paciente, y de esa forma conjuntamente pueden establecer un protocolo. En cuanto a las actividades de ASBM, como hemos dicho, vamos mucho a Europa, trabajamos, aprendemos de lo que se hace en Europa. En junio hemos presentado en París, hemos hablado de educación biológica. En agosto también he estado en Brasilia, en la capital de Brasil, para presentar de nuevo algunos de los retos que tenemos en esa parte del mundo. De nuevo, en agosto también hemos tenido una reunión de la OMS donde hemos hablado con los legisladores de todo el mundo para saber cuáles eran los retos de los biosimilares. Hace más de un mes hemos estado también en octubre en Ginebra para hablar de los DCIs. Y por último, hace un par de semanas hemos presentado algunos de los resultados de nuestro estudio. La idea de compartir esto con ustedes consiste en tener una mejor comprensión de los desarrollos de la SBM a la amplia escala, pero también lo que se está haciendo en distintas partes del mundo donde están ocurriendo estas circunstancias a la vez, para tener de esa forma una solución global a un reto global, y esto es muy importante. Lo que voy a decirles es que está disponible. Hemos visto en junio, hemos tenido en Bruselas, también hemos tenido un libro blanco, hemos empezado a trabajar con todos los Estados miembros individualmente para tener más datos que además estarán disponibles en nuestra página web. Y se trata de realmente el único estudio que se ha hecho a larga escala en la Unión Europea, donde tenemos más de 470 médicos, también la participación de distintos países, entre ellos 5 de Europa Occidental. Y me gustaría decir que esto se trata de un estudio que es la agregación de lo que se hace en la Unión Europea, y esto va a permitir comprender lo que está haciendo en otros países, también lo que está ocurriendo en España, cómo se compara en algunos puntos con respecto de los otros 4 países que participaron. Pero algunos de los áreas que estamos mirando, y lo primero que queremos más importante, y Estefan ya lo ha hablado, es la educación, la formación. Es decir, se está hablando de una mayor formación, sin embargo sigue existiendo una brecha. Los doctores que trabajan en campos de especialización con mucha experiencia, con mucha práctica, y en esas especialidades que tendrían que estar más en contacto con los biosimilares. Entonces, hemos realmente trabajado con los doctores más especializados. En estos grupos pueden pensar sin embargo, que quizás hemos trabajado con otros doctores, pero el 22% de los que respondieron consideran que realmente están muy en contacto con los biosimilares, el 25%. Sin embargo, no han oído nunca hablar de los biosimilares. Por lo tanto, creo que esto es más importante. De los que no saben, con respecto a los que conocen mucho, son más numerosos. Y creo que hemos también tenido
ensayos clínicos, hemos podido extrapolar nuestros resultados y de esa forma nos permitirá profundizar en los resultados. Queremos también tener unos datos sobre el conocimiento que podemos conseguir y tenemos también tenemos que aprender también si hay un conocimiento de los procesos de aprobación, los desarrollos de biosimilares. Con respecto a los DCIs, creo que cuando compartir el DCI, muchos de nuevo piensan que esto implica que son idénticos, lo que no es lo mismo. El 61% de los casos piensan que se han sido aprobados para las mismas indicaciones y esto puede o no ser el caso. Cuando se prescribe biológicos, muchos piensan que tienen el mismo DCI. Entonces, es algo que ha dicho Estefan, se tiene, por ejemplo, cuando a la hora de prescribir esto es importante. Si miramos también algunas reacciones adversas, muchos utilizan el nombre, otros utilizan el DCI, otros no. Entonces, cuando miramos estas cifras y lo comparamos en España con respecto de la necesidad para tener una solución global para la nomenclatura, me parece que hay variaciones según los países, pero incluso vemos más disparidades en las distintas partes del mundo. Esto con respecto de las nomenclaturas, y esto después puede dar problemas en situaciones desde la perspectiva del paciente. Y donde estamos en un marco en el que la trazabilidad es fundamental. Los doctores y también la sustitución de farmacéutica. Esto es algo muy importante para los que trabajan en Europa. Decimos que hay un proceso de aprobación de los primeros biosimilares en Estados Unidos. Hay una gran expectación, por ejemplo. Esto esperamos que sea para la próxima primavera. Por lo tanto, hay un tema de formación importante en Estados Unidos con respecto a la comprensión del papel del médico y cómo se puede establecer esta sustitución. En Europa, los doctores están muy comprometidos con la farmacovigilancia y la toma de decisiones. Esto se puede ver de los datos que hemos recabado. En España esto ocurre, así como en el resto de Europa. Hay una implicación del doctor en la toma de decisiones. Hay unos porcentajes que muestran la importancia de estar o no haya esta sustitución. En el 74% piensan que es importante que el médico pueda tener la posibilidad de escribir que no se sustituya o que se dispense o que se dé el medicamento tal cual ha estado escrito. En cuanto a las especificidades de los estudios que se han hecho con médicos en España, creo que hay resultados interesantes. Lo primero es la familiaridad con los biomedicamentos. El 62% está muy familiarizado, y esta cuestión es algo que podemos decir en España que hay una gran ventaja con respecto del conocimiento de los biológicos. El 62% con respecto de 38%, lo que es significativo en el conocimiento de los bioproductos, en la forma de cómo trabajan o cómo funcionan en los pacientes. Pero pensamos que esto es un factor importante y así podemos ver que hay una mayor comprensión de los bioproductos. En cuanto a la complejidad, se conoce también cómo es diferente con respecto a los medicamentos de molécula pequeña. En cuanto a la familiaridad con los biomedicamentos, hay una gran familiaridad cuando estamos mirando el 28% es
y para la mayoría hay un conocimiento de los medicamentos. También digamos que hay un buen posicionamiento con respecto de los países europeos, pero tenemos que favorecer todavía la formación para que estas cifras vayan al alza. Esto es en cuanto obviamente a más doctores con más de 25 años de formación, muy especializados. Y estamos hablando de especialidades donde hay un uso importante de los biosimilares. Pensamos que es importante comprender cómo se aprende la información, se capta la información sobre los biosimilares, cómo se está aprendiendo, es algo que se hace de forma independiente o cómo podemos hacer mejorar este nivel de formación. Entonces, lo primero que les hemos dicho, cómo os habéis informado sobre los biosimilares. Muchas veces son conferencias, seminarios, esto es en el 78% de los casos, semejante a lo que ocurre en el resto de Europa. También hemos visto que había un 21% también de seminarios de formaciones y lo que es muy inferior en otros países europeos. Y la siguiente pregunta es cómo aprender o tener más formación sobre biosimilares. Sabemos cómo lo hacemos, pero ¿cómo necesitan hacerlo los expertos? ¿Cuál sería la mejor formación de dar formación? Entonces, por ejemplo, conferencias nacionales, simposios, publicaciones científicas. Esto es un ámbito en el que no hemos visto grandes desarrollos, pero esto sigue siendo una forma en la que tenemos que tener, por ejemplo, revisiones entre homólogos, entre doctores y también se puede dejar un papel a los seminarios de las empresas farmacéuticas. Algunos aspectos son, por ejemplo, como las DCIs, si hay muchos dicen que sí o que no. Entonces creo que hay muchos, no hay opinión, algunos tienen dificultades, no significa que no saben, pero que no tienen una opinión. Entonces cuando se ve el 37 con respecto de 40%, realmente todavía queda margen de maniobra para la formación. Hay retos para saber lo que es una DCI, para cómo compartir o qué es lo que ocurre con los biosimilares y los DCIs. Y, por ejemplo, un biosimilar puede tener distintas indicaciones y hay dicen un no y más del 60% dice que sí, eso está bien. En España hay un gran conocimiento de la extrapolación de indicaciones. Esto no quiere decir que saben exactamente cómo funciona, pero por lo menos son conscientes de ellos y, sin embargo, hay un 35% que todavía no saben que hay una posibilidad de extrapolación entre los biosimilares. Cuando miramos algunos de por ejemplo, la historia médica, o sabemos qué es lo que ocurre en el paciente, en el historial médico en España, hay utilización del nombre de la DCI y también de la utilización de la nomenclatura. Hay un posicionamiento, por ejemplo, con respecto de utilizar el nombre comercial, la DCI también entre 36 y 21% hay una utilización solo de la DCI en España, lo que parece que sobresale, y eso presenta retos que Estefan ya ha señalado en cuanto hay, por ejemplo, se comparte la DCI. En relación con el registro de eventos adversos, utilizando el 70% utilizan ambos, frente al 50% para el resto de Europa. Es una diferencia significativa y demuestra diligencia por parte de los médicos españoles en términos de comprensión. Debemos utilizar ambos. El DCI lo utiliza un porcentaje menor, pero veis solamente un 33% en el resto de Europa frente a un 40% en España. También hay una importancia en cuanto a solamente utilizar el nombre comercial.
Estefan habló del número de lote. Es algo que nuestra asociación lleva a lo largo de las últimas 2 reuniones tratando de atajar, de que encontrar una solución, y parece que estamos consiguiéndolo. Los retos en cuanto a esos 2 datos que deberían estar incluidos para evitar los problemas puede que se puedan considerar prescindibles, pero nos ayudarían a mejorar nuestra farmacovigilancia y proporcionar una mejor comprensión de cómo se utiliza el tratamiento y tratar de evitar los retos, los peligros que puede entrañar. Nos interesaría desarrollar un sistema global en el que el número de lote, el 34% de los fabricantes lo emplean en su etiquetaje en España. Es algo que tiene gran importancia para la trazabilidad. Casi nunca aparece este dato en el etiquetaje, de modo que los médicos utilizan este número de lote, y es algo muy relevante para el tratamiento, que nos ayudaría mucho mejor a aplicar nuestra farmacovigilancia. De nuevo, en España, comparado con otros países, ven otra vez el 34% en España, 32% en otros países. A veces hay una diferencia de 35 a 23. Es algo que nunca destaca en España. En cuanto a los propósitos de la investigación, las investigaciones que hace cada Estado miembro, sabemos que a lo largo de las 2 semanas próximas iremos viendo la información proporcionada por cada Estado acerca de este apartado concretamente, y podríamos hacer las comparaciones más apropiadas. Ahora no estamos entrando en España. El por qué no se incluye el número de lote. Esto es algo muy común entre todos los países. Es muy interesante que el 43% nunca utilizan, un 43% de los médicos nunca utilizan número de lote o no tienen el tiempo para registrar esa información. Es algo que está poniendo en cuestión la comprensión del uso del tratamiento. No están ni siquiera seguros de cómo encontrar el número de lote. De nuevo, este es un área en el que debemos insistir en que el médico es quien toma la decisión en nombre de los pacientes. Lo importante que es para usted como profesional ser la única autoridad que toma la decisión en cuanto al tratamiento en nombre del paciente. En cuanto a biosimilares, el 88% consideran que es muy importante o crítico. Esto realmente en España ven un contraste muy grande respecto al resto de Europa en cuanto a números. Bien porque haya un sentimiento mucho más claro en cuanto a los médicos como única autoridad que toma decisiones respecto a al tratamiento. Es una diferencia significativa respecto al resto de Europa. Esta otra diapositiva habla de lo que llamamos receta o dispensación tal como se escribe, o bien no sustitución de productos. Lo importante que es para usted, dice la pregunta, el poder dispensar tal como se receta, tal como se escribe. En España hay una significativa diferencia respecto al resto de Europa, que demuestra una gran importancia e interés de los médicos españoles de ser capaces de tomar la decisión final en relación con el uso de los biosimilares o biológicos propiamente dichos. La importancia de la notificación de sustitución, lo importante que es para el profesional. Hay sustitución del farmacéutico que se le pueda a usted informar o no. De nuevo, ven una gran diferencia en algunas de estas preguntas en comparación entre España y Europa. Un gran porcentaje que considera que es muy importante. De nuevo, son
números muy altos que vienen a hablar de la gran importancia que da el médico en España a ser quien informe y quien tome decisión. En cuanto a la aceptabilidad de la decisión, determinación del farmacéutico, es una pregunta si el farmacéutico puede decidir el tratamiento. Un alto porcentaje considera que no es aceptable que el farmacéutico sea quien prescriba el tratamiento. De nuevo, aquí no hay una gran diferencia en relación con el resto de Europa, sino al menos un poco más, quizá en España, dentro de los márgenes de más o menos unos 66, 61%. Pero, en fin, ya llegamos al final. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, mirando los datos agregados más los desagregados, en general, lo que podemos decir del resto de Europa se aplica también a Europa, a España, con excepción de algunas áreas en cuanto al sentimiento de los médicos, que son diferentes en España respecto a hallazgos que hemos visto en otros países. Pero se insiste en la importancia de la educación, de la formación. En Estados Unidos comprendemos los desafíos que representa la importancia de la educación, pero entendemos que los biosimilares más o menos están en los mercados desde 2006 y aún hay mucha información y educación que debe implementarse, porque también sabemos que nosotros tenemos muy claro quién es el que debe encargarse de la toma de decisiones para incrementar además la utilización y la comodidad en el uso de estos medicamentos y tener confianza no solamente en los esquemas reguladores que se aplican al mercado, sino también en cuanto a los resultados de la utilización, es decir, recabar el máximo de información y de datos para la mejor farmacovigilancia. En cuanto a la nomenclatura y denominación, vemos que lo que hemos encontrado en cuanto al nombre comercial y al número de lote es algo que al menos se considera muy importante, debería dar prioridad a esto, y que los médicos deberían también familiarizarse con el uso de estos dos datos. Estamos apenas terminando una investigación, una encuesta en Canadá, que en un par de semanas veremos los resultados. Y ahí se verá también el nivel de consistencia, de coherencia en cuanto a los resultados de los médicos. Tienen un gran interés en conocer más y saber más acerca de los procesos de farmacovigilancia. Debemos establecer un método global para denominación que nos implique a todo el mundo. Bueno, muchas gracias por haberme invitado en nombre de ACBio y Europa Bio. Muchísimas gracias. Estamos fuera de tiempo, pero si hay alguna pregunta que queráis hacer, por favor, un minuto o dos. ¿Te presentas, por favor? Emily Esteve from Pharma Industria Trade Association. I have a question for Stefan. Una pregunta para Stefan en relación con la denominación común, los códigos para establecer DCIs. Mi pregunta es: actualmente el código está compuesto por 4 letras. Parece muy complicados para los médicos añadir 4 letras. Yo sé que tiene que ver con el aspecto de la manufactura, de la fabricación, el posicionamiento de la industria para incluir el nombre comercial. ¿Y si pasásemos a un código de 2 letras por principio activo? ¿No simplificaría el sistema? Y no es un sistema muy complicado, tan complicado como el de 4 letras.
como el que establece la DAW. ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias por su pregunta. No es una pregunta fácil de responder, aunque es importante. Quisiera decirlo así. El motivo de que la Organización Mundial de la Salud haya elegido el código de 4 letras es que ellos han querido elegir un sistema aplicable, utilizable durante muchos, muchos años. Por eso han hecho una especie de cálculo en cuanto a número de productos biológicos que van a ir apareciendo a lo largo de las próximas décadas, en cuanto a derechos de exclusividad, número de biosimilares para cada producto de referencia que pueden ir introduciéndose en el mercado. Y eso no es solamente complicado desde un punto de vista europeo, donde tenemos, en comparación con Canadá o Estados Unidos, donde hay una regulación muy estricta en cuanto a lo que se puede aprobar como biosimilar y lo que no, pero también teniendo en cuenta lo que llamamos productos no biocomparables y que quizá nunca vayan a ser aprobados en Europa, pero que también se consideran biosimilares desde un punto de vista práctico. Entonces, pensando en los criterios de la OMS, va a ser siempre un sistema voluntario, no se puede obligar a su uso para los reguladores, pero imaginemos que todos los reguladores sigan este sistema y lo apliquen. Entonces, todos los tipos de biosimilares llevarían su respectivo código de cualificador de biosimilar. Por ese motivo es por lo que yo creo que eligieron el código de 4 letras, no uno más corto. Yo creo que es una cuestión puramente matemática. En cuanto a la conexión entre el aspecto de la fabricación y la propuesta de la OMS en cuanto a la sugerencia que se emitió en julio, el número de letras no se debía realmente, yo creo, a una conexión con el aspecto, con el sector de manufactura. Más bien, tal como otros colegas que han asistido a las reuniones de la Asamblea, creo que esta propuesta de conectarlo con el aspecto de la manufactura era realmente algo que planteaba unos retos muy complicados. En fin, es pura conjetura, pero estoy convencido de que es algo que se va a reconsiderar a medida que vaya evolucionando la propuesta. Esto nos lleva a la pregunta fundamental de la nomenclatura de 4 letras para los médicos. Cualquier molécula biológica, en fin, si tenemos 20 biosimilares diferentes, tiene que haber 20 códigos de 4 letras diferentes. Es un reto, es un desafío, pero es algo que también existe para... imaginemos, es que no tenemos suficientes, por ejemplo, digamos, letras griegas para especificar los productos. No es suficiente. No tengo una respuesta para su pregunta, pero es algo que se está debatiendo y que es algo que tiene nuestro reconocimiento. Yo quisiera añadir una cosa más. Yo estuve en la reunión de la OMS y se nos pidió específicamente que no entrásemos en el debate que se está planteando. En un par de semanas seguramente se verá alguna información al respecto. Sí que hubo alguna discusión. Lo importante que tenemos que recordar es que hay un entendimiento de que se use lo que se use. No deberíamos quedarnos solo con un enfoque. Es algo que se tiene que ir viendo, que tenga valor para la comunidad de los médicos y que puedan comprender, que todos los agentes implicados lo entiendan. Yo no diría que va a ser la solución definitiva. Es algo que sin duda todos los agentes implicados comprenden. Quizá no sea algo muy práctico para la comunidad médica y si no lo es, entonces no va a ser viable. De nuevo, tal como dice Stefan,
Desde el punto de vista de la manufactura, claro que es importante, pero el debate está avanzando, está evolucionando y nosotros hemos estado allí. Hemos sido realmente la única organización representando la comunidad de médicos y que también reumatología pediátrica tiene mucho peso en nuestra asociación y es algo de lo que sin duda se ha hablado y que sin duda tiene que tener un valor para la comunidad médica, si no, no serviría de nada. Muchas gracias.